Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM. Tu fiel compañera. Una radio que gira al compás de tu vida. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servir de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, amigos, amigas, internautas de Ecuador y del mundo. Bienvenidos una vez más al programa Argumentos. Como todos los lunes, con temas de importancia nacional e internacional. En esta ocasión vamos a dialogar sobre la migración, un fenómeno mundial, ya que no es exclusivo de nuestro país, sino que se produce en varias latitudes del planeta. Y en esta ocasión vamos a mantener un diálogo con dos invitados. Primero con Ana Mercedes Sáenz, directora de la organización no gubernamental Sin Fronteras, y también con el periodista Alberto Pradilla, quien es corresponsal del portal Animal Político y que cubre justamente los temas sociales y en este caso de la migración. Así que bienvenidos una vez más al programa Argumentos. Y para dar inicio a esta transmisión, quiero dar la cordial bienvenida a Ana Mercedes Sáenz. Un gusto, Muchas Ana gracias. Mercedes, bienvenida. Gracias, Cristian, un gusto estar contigo y compartir la mesa con Alberto, colega. Muy apreciado, muchas gracias. De nada, Ana Mercedes. Bueno, quiero anunciar que Alberto entrará luego del diálogo con Ana Mercedes, puesto que por cuestiones de agenda él no puede estar simultáneamente con nosotros. Pero bueno, Ana Mercedes, tengo entendido que la labor que usted desempeña con la organización Sin Fronteras es a nivel de México o a nivel de Latinoamérica. Bueno, nosotros somos una organización que desde hace 25 años tiene su base de operaciones en la Ciudad de México. Ahí atendemos alrededor de 1,200 personas cada año de manera directa, más a sus familiares. Además, hacemos trabajo tanto nacional como regional, gracias a alianzas que tenemos con otras organizaciones y gracias a medios remotos, como puede ser nuestra web app Contigo Sin Fronteras, con la cual asesoramos a las personas para que puedan tener un viaje mucho más informado, digamos, y más seguro, por lo tanto. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la organización justamente a los migrantes, sea por tránsito o por otras circunstancias, acuden a ustedes? Bueno, nosotros tenemos un modelo de atención psicojurídico en donde todos los casos se abordan por profesionales de diversas disciplinas. Somos una organización multidisciplinaria en donde trabajamos abogadas, psicólogos y trabajadores sociales, asesorando los casos de las personas, y lo que buscamos es
pues encontrar la mejor solución, ayudar a que las personas tomen decisiones con base en muy buena información. Y por eso el equipo multidisciplinario, y además trabajamos de manera remota, apoyados con una web app que hemos construido a partir de muchos años de experiencia, conociendo las inquietudes principales de las personas migrantes y refugiadas. Esta web app se puede descargar en iOS o en Android o consultarse también en línea, y así las personas pueden conocer sus derechos, como quiénes pueden ser personas refugiadas, conocer en dónde pueden tener ayuda, porque tiene incluso información georreferenciada con mapas de Honduras, de México e incluso de Estados Unidos. Ok. Ahora, el acercamiento que ustedes tienen con los migrantes es espontáneo o ustedes buscan ese acercamiento. Digo porque se entiende que cuando una persona migra más que todo de manera clandestina, porque la mayoría de la migración se produce justamente de esa manera, muchos tienen temor a acercarse a pedir ayuda, ya sea a las autoridades del país donde están pasando o a las organizaciones, por el temor de ser deportados. ¿Cómo manejan esa situación? Bueno, pues en efecto, Cristian, el miedo es la primera barrera para las personas migrantes y refugiadas. Sí, sobre todo si lo hacen, están migrando o están viajando de una manera indocumentada. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, digamos, es tratar de llegar a través de nuestras redes sociales, de mecanismos de información. Para nosotros es muy importante la recomendación de voz a voz. La gente nos va recomendando ya a partir pues como tenemos 25 años trabajando, la gente va conociendo el trabajo de Sin Fronteras a partir de otras recomendaciones que realizan otras personas, pero también hacemos campañas de radio, hacemos campañas de distintos medios sociales, de Facebook, de Twitter, y es como la gente va encontrando Sin Fronteras. Y para nosotros lo más importante y en una primera instancia es poder ayudar a la gente con información clara y muy objetiva, si van a llegar por el aeropuerto, digamos, cuáles son sus derechos, si tienen documentos, si no tienen documentos, y por qué las autoridades mexicanas tienen que respetar esos derechos. Igual, por ejemplo, si llegan por alguna situación a estar en una estación migratoria, en una situación de detención, cuáles son sus derechos, o bien si están transitando o están en territorio mexicano, también cuáles son los derechos que cualquier agente de la fuerza pública o cualquier empleador deben respetarles. A raíz de la pandemia, sí, al inicio de la pandemia por el tema del COVID-19, el tema migratorio como que se frenó, especialmente en México, justamente por los temas de movilidad. Pero una vez que poco a poco se está superando esta pandemia, nuevamente son titulares de periódicos, de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. El tema de la migración aquí en nuestro país ha vuelto a ser un tema que se ha puesto sobre el tapete, puesto que muchos ecuatorianos han iniciado un éxodo, especialmente hacia el norte. ¿Cómo la Fundación ha encontrado a los migrantes ecuatorianos específicamente? Pues bueno, sí es importante decir que la migración, incluso con la pandemia, no se detiene. Y eso lo hemos visto por las cifras de detención y de deportación que siguieron siendo, digamos, actividades esenciales para el gobierno en esta pandemia. Entonces, nosotros sí vimos una desaceleración, pero no como tal una reducción. Y conforme han avanzado los meses, pues ha vuelto un poco el ritmo normal que ya veníamos viendo hace ya un par de años. Aquí es importante decir que cuando se trata de migración forzada, pues no la va a detener ningún muro, no la van a detener la Guardia Nacional, no, porque la gente lo que busca es moverse para salvar su vida. Y entonces es tal este instinto de supervivencia que la gente opta, si no es posible, una vía más visible, por vías clandestinas.
y muy riesgosas, pero no se detiene. Esto sí es importante aclararlo. Entonces, ¿qué es lo mejor y qué es lo que marca el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular? Es abrir vías regulares de migración. Cuando se trata de migraciones económicas por razones puramente laborales, para encontrar otro tipo de oportunidades, es muy importante mantener este tipo de visas de trabajo abiertas para que la gente no se arriesgue desde a situaciones riesgosas en el camino como abusos laborales también. Y cuando se trata de migración forzada, pues hay que tener también el sistema de asilo disponible para las personas que requieran de este tipo de protección internacional. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que podría decir ahora. México sigue estando con todo y la cercanía que tenemos con Estados Unidos es un país muy remoto para las personas ecuatorianas y sin embargo sí tenemos algunas cifras de personas ecuatorianas en México. Estamos reportando que entre enero y julio fueron detenidas por la autoridad migratoria 117,000 personas ecuatorianas en México. Y estos... es importante ver que también se deportaron a 111 personas ecuatorianas de 54,000 de las deportaciones totales. Entonces no es, digamos, un flujo que tengamos como significativas. Entonces, sí tenemos básicamente 117 personas. Tenemos 407 personas detenidas, personas ecuatorianas de 117,000, para que nos demos idea, Cristian, de la magnitud de la presencia de personas ecuatorianas en México. Bueno, en el portal, en el medio de comunicación Al Día de Texas, salió un reportaje justamente en el que se hablaba, bueno, que entre enero y junio de este año se habían migrado alrededor de 71,000 ecuatorianos, de los cuales 62,000 habían sido detenidos, ya sea por la policía mexicana o por la policía norteamericana, estadounidense, y que la mayoría de ellos están en proceso de deportación. Bueno, sin embargo, esa es la realidad que viven los migrantes. Usted estaba hablando de una migración forzada. ¿A qué se le considera migración forzada? Sí, es bien interesante porque a veces es una categoría que es clara desde el punto de vista jurídico, pero en la práctica, en la realidad, la verdad es que la problemática de una persona puede ser tan compleja que es difícil entender qué es exactamente, quién es una persona que migra por razones forzosas, digamos. Lo principal es decir que generalmente lo que sucede es un desplazamiento interno y eso se refiere a una persona que tuvo que moverse del lugar en donde vive, pero no cruza una frontera internacional. A la hora de cruzar una frontera internacional es cuando una persona se convierte en una persona refugiada. Y esto es, sí lo hace por una razón, digamos, que lo obligue para salvar su vida, su integridad o preservar su salud. Entonces, digamos, una persona cuando llega, por ejemplo, a Sin Fronteras y le preguntamos, a ver, ¿tú por qué razón veniste? Y te dicen, bueno, es que yo vengo buscando una vida mejor. Entonces, inmediatamente dices, bueno, se ha de tratar de una persona que quiere encontrar un mejor trabajo, pero le preguntas un poco más y te dicen, bueno, es que yo tenía un pequeño negocio en Honduras y llegó la Mara y me amenazó y me cobraban derecho de piso y me amenazó con que iban a matar a mi hermano o iban a secuestrar a mi hijo. Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta que en realidad se trata de una persona refugiada, que no solo es por buscar una vida mejor desde un punto de vista económico, sino tiene este componente que lo convierte en refugiado, que es para salvar su vida o su integridad. O, por ejemplo, hemos visto personas que llegan de Venezuela porque son personas diabéticas y tal vez no tienen acceso a un tratamiento para insulina o diálisis y necesitan pues desplazarse, ¿no? O igual tratamientos oncológicos, puede ser en otros países que requieran, o algún tipo pues de persecución estatal que hemos visto, por ejemplo, por parte de las autoridades nicaragüenses, digamos, por poner un ejemplo reciente. O simplemente muchas veces el cambio climático. Alguna región, por ejemplo, se secó por completo y terminaron literalmente con los medios de vida
de tal vez toda la familia o toda una localidad. Y ellos se ven pues obligados a migrar para encontrar simplemente una supervivencia. O el huracán que pudo haber dejado a la gente simplemente pues sin suelo en donde estar parados, en donde vivir. Entonces, creo que no es tan sencillo esta división que los convierte a las personas entre migrantes o refugiados atendidos por la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, o por la Organización Internacional de las Migraciones, que es la agencia de la ONU correspondiente para atender a las personas migrantes. Entonces, como decía Cristian, esta división no es clara, no es tan tajante, y por eso hablamos que muchas veces las personas llegan en flujos mixtos. Ya. Ahora, por ejemplo, hemos sido testigos a través de los medios de comunicación, especialmente televisivos, caravanas de migrantes que justamente pretenden llegar hacia el norte, hacia la frontera de Estados Unidos, y de ahí ver cómo pasan así. En caravanas, si cabe el término, hay un sistema de solidaridad, me supongo, entre migrantes. Pero ¿qué pasa con aquellos que migran en forma individual, si cabe el término? ¿Cómo va, por ejemplo, el manejo de la situación del trata de personas y lo que se les conoce como coyoteros, que son los que trafican justamente con los migrantes y lucran? Claro. Creo que las caravanas es algo que tenemos que estudiar un poco más a fondo. Creo que la gente, pues, finalmente decidió hacer visible su situación, tal vez exigir sus derechos. Fue una manera de organizarse, podemos incluso hablar de un derecho a la asociación, ahí como tú dices, hay cierta solidaridad entre ellos, y no lo hacen de manera clandestina. ¿Por qué? Porque creo que saben que tienen derechos y deciden ejercitarlos y exigirles a los países que se respete este tipo de derechos que tienen, y por eso lo hacen de manera visible, tal vez también porque se trata de de personas en situación verdaderamente precaria y probablemente no tiene dinero la familia para pagarle a un traficante de personas que les pueda decir yo te voy a llevar de tal o cual lugar. Y también es importante pensar que tal vez se trata de vías menos riesgosas también para las personas, porque siempre entregarse a las manos de estos traficantes de personas, pagarles grandes sumas de dinero por no tener una certeza de a dónde los van a llevar, si sí van a llegar, si no van a llegar, y qué tipo de protección les van a proporcionar. Entonces, creo que esto orilló a las personas a ir formando estas caravanas. Ahora, hemos visto recientemente que ya no es la práctica más reciente. Hemos visto de nuevo más vías clandestinas que encuentran en algún rancho de seguridad, en alguna situación de abandono, a lo mejor terribles, como en un tráiler en medio del desierto y demás. O vemos, por ejemplo, el caso particular de las personas haitianas que están ahorita en el norte de México y en el sur de México tratando de obtener papeles. Y no nos olvidemos, Cristian, que también para muchas de estas personas, sobre todo hablo de las personas víctimas de desplazamiento forzoso, México también es una opción en donde pueden encontrar tranquilidad, pueden en algunas regiones del país encontrar algún trabajo más estable, y no todo mundo busca ir a Estados Unidos. Cuando la motivación es la reunificación familiar o las razones tal vez puramente económicas, y tomando en cuenta las brechas salariales que hay entre nuestros países, entre el hemisferio norte y el del sur y demás, pues ahí sí podemos considerar que la gente ve ese imán hacia Estados Unidos. Pero para muchas personas también puede ser un país de destino México, como lo es Costa Rica, por ejemplo, para muchos personas que vienen de más al sur. Entonces, creo que lo hemos visto incluso con la migración que viene de Venezuela. Ahorita destinos importantísimos son tanto Colombia, que tiene un estatuto legal para las personas venezolanas por 10 años en su territorio, o bien Brasil, que también puede llegar a ser un destino. Entonces, creo que no tenemos también que romper con esta idea de que todos quieren llegar hacia Estados Unidos. Recordemos que es un continente muy amplio, y el viaje pues no deja de estar exento de muchas dificultades y
y el acceso a Estados Unidos tampoco es digamos, no es automático. Entonces, creo que sí va habiendo muchas opciones en el camino y más cuando se trata tal vez de mujeres embarazadas, con niñitos, de personas adultas mayores, de grupos familiares. Entonces, donde van encontrando un lugar seguro, pues probablemente se vuelva una opción y por eso los sistemas de asilo de toda la región deben de estar fortalecidos. Así es. Usted hace un momento mencionaba que hay personas que migran por cuestiones de seguridad, por cuestiones de violencia dentro de sus países. Es decir, gente que tiene negocios, gente que tiene alguna posibilidad, pero por la situación de seguridad más bien prefieren migrar a otros países, justamente como usted plantea, para encontrar más estabilidad, situación más pacífica, etcétera. Es decir, que la pobreza propiamente dicha no es el único factor de migración de los países del sur hacia el norte. Pues no es el único. Por supuesto, creo que el crimen organizado, las persecuciones tanto estatales como de las maras, de las pandillas, pues sí hace que la gente tenga esta situación complicadísima. Muchas veces también hablamos, la violencia llega hasta los propios núcleos familiares, entonces la gente puede venir también oyendo de una situación de violencia intrafamiliar, sucede también, a lo mejor el agresor es miembro de una pandilla y agrede a su propia familia, entonces hay una combinación de factores. Por eso cuando se habla de las causas raíz y vamos a atenderla con empleo, el empleo no va a ser suficiente. Mucha de la gente que atendemos en Sin Fronteras tenía un empleo en su lugar de origen, pero simplemente se vio obligada a huir. Puede ser porque este empleo fuera demasiado precario y no obtienes los medios para vivir de una manera digna, o puede ser por algún tipo de extorsión que están sufriendo por algún tipo de agente del crimen organizado, y esto va a suceder también si se les dota de nuevos empleos. ¿Sí me explico? Se tiene que atender de una manera mucho más amplia las problemáticas que tiene que ver con el Estado de Derecho, con el acceso a la justicia, con el tipo de respuestas ante, por ejemplo, los fenómenos naturales. Lo vemos claramente en Haití, ¿no? Haití y República Dominicana pues están juntos y simplemente la respuesta de un estado y otro ante los desastres naturales es totalmente diferente. Entonces, creo que tenemos que trabajar en entender la complejidad de la migración forzada y no hacerla de una manera reduccionista al grado de pensar que se trata solamente de una falta de empleo. Claro. Bueno, pero ¿y qué pasa con los gobiernos, con los estados? Porque son los obligados a garantizar justamente el derecho de sus ciudadanos en vivir en un ambiente de paz, de trabajo y empleo. ¿Hay algún tipo de exhorto, algún tipo de acercamiento a través de ustedes y con las Naciones Unidas hacia los estados parte referente a este tema? Pues para nosotros es muy importante, creemos que no hay una manera, digamos, de un solo país uninacional de atender la situación. Se tiene que atender de una manera global y regional y entender también cuáles son estos imanes. Mientras tengamos esas terribles brechas salariales, pues la gente va a querer optar por un mejor salario, digámoslo así, cuando es una razón puramente económica. Pero tenemos otra situación que no podemos dejar de ver. Por ejemplo, es el porcentaje del Producto Interno Bruto que representa para muchos de los países las remesas, incluso para México, es importantísimo para la economía, ¿no? Han sido, incluso el presidente López Obrador habla de nuestros héroes migrantes que mandan estas remesas, ¿no? Esto es una situación que se repite en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, es gran parte del Producto Interno Bruto y entonces eso se tiene que arreglar también por los países. No podemos estar dependiendo las economías de este tipo de migración forzada, porque aunque sea simplemente por razones económicas, implica mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay una posibilidad de volver regularmente al país a visitar a la familia, no hay una posibilidad de estar construyendo de manera sólida en el país para volver en un futuro después de ahorrar un poco, como lo permitían los trabajos, por ejemplo, temporales o esta migración más circular. Entonces,
a la gente se le obliga de manera muy dolorosa a estar lejos de las personas que quiere, lejos de sus lugares de origen, donde probablemente podrían construir un futuro si se tratara de una migración puramente económica y más circular. Entonces tenemos que construir de manera regional este tipo de incentivos también para que las personas puedan construir un futuro tal vez para la siguiente generación dentro de sus países de origen, porque no podemos dejar de lado, Cristian, que lo más valioso de un país son su capital humano, las personas. La juventud que tienen muchos de estos países del sur, que están perdiendo pues lo más valioso que tienen. Entonces, creo que sí tenemos que construir, atender la emergencia hoy por hoy de muchísimas personas que se ven obligadas a huir, pero también ir construyendo un futuro para las siguientes generaciones que tal vez no pueda ser a corto plazo, pero ir trabajando en ello y quitar este incentivo perverso que se vuelven las remesas, que es un dinero fácil y rápido que entra a la macroeconomía de los países, ¿no? Amigos internautas, estamos dialogando con Ana Mercedes Sáenz, directora de la organización no gubernamental Sin Fronteras, que atiende justamente los temas de migración en México. Para ir terminando, Ana Mercedes, y gracias por su tiempo. Hace algunos días vi un reportaje, creo que era Luminati, algo así se llamaba ese documental, en el que se hablaba que el tema de la migración también es un montaje, llamémoslo así, justamente de las ONGs para conseguir recursos de los gobiernos, tanto nacionales como de las organizaciones internacionales. Es decir, explotan la situación de migración de mucha gente, lo difunden a través de los medios de comunicación, haciendo una exageración, entre comillas, de lo que está sucediendo, para que los ojos del mundo les vean y den más dinero a las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué tanto es cierto de eso? Bueno, nosotros vemos la problemática real de miles de personas, vemos la problemática que está sucediendo y el tema sin duda está hiperpolitizado, porque las personas, digamos, se comunican entre ellas, saben dónde hay oportunidades laborales, saben en dónde se puede tener una vida más tranquila y hacia allá es a donde van moviéndose las personas. Es muy difícil el que esto sea artificial y decirle a la gente, se van a mover para acá o para allá, realmente yo creo que es quitarle crédito a las personas que optan o que deciden sobrevivir y moverse. Creo que lo podemos ver, creo que ahí están las evidencias con los índices de violencia, con los índices de criminalidad, por ejemplo, que han presentado Haití recientemente con un magnicidio, con estos huracanes. Creo que están ahí la presencia. Ahora, en la migración, en realidad, se convierte en un problema cuando está hiperpolitizado el tema, cuando la gente se vuelve monedas de cambio para los países, cuando la gente se vuelve este pretexto para estar generando lástima de la filantropía y demás. Creo que no va por ahí. Creo que tenemos que entender la migración como un fenómeno inherente a las personas, a la civilización. Toda la civilización se ha construido a partir de migraciones. Entonces, creo que tenemos que entenderla en toda su complejidad y lo que implica y tratar de atenderla de una manera un poquito más objetiva, con datos económicos, con datos de trabajo, con datos de desplazamiento interno forzoso, con desplazamiento internacional forzado, y entenderla con toda su complejidad para tratar de que se vuelva una experiencia productiva para los países, una experiencia productiva para las familias, para las personas en lo individual, y no en este tema que se vuelve todo el tiempo controversial, de show de los medios, de estarlo explotando, como tú dices, tanto por gobiernos, por organizaciones, por quien sea. Digo, creo que en este campo se ha dado esta situación, pero es claro la necesidad de las personas y la dinámica de movilidad humana que ha existido siempre en el mundo, no es algo nuevo. Así es. Ana Mercedes, ya con esto terminamos.
no estoy yo fomentando la migración de mi gente hacia otros países, pero sin embargo, el hecho de que uno no quiera, no significa que los demás no vayan a querer o no tengan interés en emigrar de aquí del país, es decir, salir de aquí del país en busca de otras oportunidades, como aquí se ha dicho. Sin embargo, de eso, aquella gente que de pronto piensa salir de nuestro país y necesita de su asistencia, ¿cómo pueden llegar a ustedes? ¿A qué números de contacto o cómo se pueden poner en contacto con ustedes para que de una u otra manera ustedes les guíen y les indiquen los caminos, las alternativas a tomar si en verdad quieren migrar? Claro, como tú dices, no se trata de fomentar la migración, como tú dices, y sobre todo hablemos de la migración forzosa. Ahí la gente se mueve para salvar su vida y está obligada, y muchas veces no es un viaje tan planeado. Simplemente tienes que salir corriendo, tienes que irte porque pues cayó una desgracia sobre ti o está a punto de caer, ¿no? Entonces, digamos, esto es menos planeado, pero con todo y todo se ha hecho este esfuerzo por tener, por ejemplo, esa web app que los invitamos a consultar para conocer sus derechos. Y también, si se trata de un plan de migración económica, pues ver cuáles son las opciones para migrar de manera regular, las visas de trabajo, cómo se pueden obtener estos permisos, cuáles son los riesgos que hay de atravesar ciertos países, cuáles pueden ser las vías más seguras. Entonces, creo que la información es un arma poderosísima de protección para las personas. Es el primer recurso que la gente tiene que tener para no sufrir abusos. Y eso es lo primero que tratamos de hacer en Sin Fronteras. Nos pueden encontrar buscándonos en cualquier buscador como Contigo Sin Fronteras, o como también nuestra página de internet www.sinfronteras.org.mx. Ahí también nos pueden encontrar, nos pueden descargar en su teléfono, en iOS o en Android, en donde van a encontrar en la app mucha información, tanto en audio como en mapas, como en texto, para que sepan cuáles son sus derechos. Y lo más importante eso, porque la información protege a las personas. Entonces, cuando no tienen otra opción más que migrar, creo que lo mejor es hacerlo de una manera informada, y también cuando lo tienen que hacer, cuando lo hacen de una manera más planeada. Y nosotros tenemos información cuando la gente llega por aeropuerto, incluso para personas que vienen simplemente de turistas a México, es importante conocer sus derechos. Entonces, creo que la información nos protege. Y esa es la manera en la que más fácilmente nos pueden encontrar, yo creo, y a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Sin Fronteras, en Twitter y en Instagram también. Entonces, esa es la manera de acercarse a nosotros, y si están en la Ciudad de México, pues también es fácil encontrarnos a través primero de las redes sociales. Gracias, Ana de Mercedes, pero me acaba de llegar una pregunta por interno y no quiero dejar escapar tu experiencia y tu trabajo justamente en Sin Fronteras. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la migración de personas con discapacidad de los diferentes países de Latinoamérica, tomando en cuenta que este es grupo doblemente vulnerable, si cabe el término, pero que también tienen una cuestión económica bastante deprimente a nivel de Latinoamérica, justamente por la falta de acceso al empleo y bueno, a una economía activa, digámosle así. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Sí se produce migración de personas con discapacidad? Sí, por supuesto que hay, Cristian. Las personas con discapacidad también a veces se ven en esta necesidad de salvar su vida, y muchas veces es muy triste, pero se adquiere una discapacidad de veces en el trayecto. Recordemos estos viajes peligrosísimos en el tren o muy riesgosos que pueden generar algún tipo de accidente y algún tipo de discapacidad también en el camino, o tristemente al toparse con alguna fuerza del orden, tanto en México, en Estados Unidos, las personas también pueden llegar a adquirir alguna discapacidad. Entonces, sí, todas estas vulnerabilidades se van sumando cuando se trata de una mujer
o de una persona de la comunidad LGBT que además tiene un tipo de discapacidad. Como tú dices, su situación generalmente va siendo más precaria porque estos factores se van sumando en la adversidad que puedan tener para encontrar una vida digna, un empleo. Muchas veces las personas con discapacidad vienen huyendo de su propia familia por abusos que se cometen contra de ellas y por supuesto tienen derecho a pedir asilo en otro país y a buscar este tipo de protección internacional y a tener acceso a los programas sociales, por ejemplo, en México y demás, ¿no? Pero la idea es, por supuesto, que traten de migrar de una manera más informada para conocer sus derechos y poderse proteger lo más posible o blindar de todas estas situaciones peligrosas o de abusos que se vuelven aún más graves en una persona con discapacidad. Pero sin duda esto sucede también para las personas con discapacidad que también tienen todo el derecho a buscar una vida digna. Con esto sí ya termino. Bueno, la migración de personas con discapacidad es una realidad que también está sucediendo, pero ahora una cosa es que migre y otra cosa es que logre insertarse, incluirse en fuentes laborales. ¿Lo consiguen? ¿No lo consiguen? ¿O simplemente van, llegan y se vuelven igual dependientes de la caridad pública? Pues es una situación muy complicada, pero sí hay personas que llegan y consiguen insertarse de manera laboralmente en nuestros países. Sin duda, en Estados Unidos llega a haber más programas y más accesibilidad. Para las personas, la infraestructura urbana es un poco mejor en ese sentido, más incluyente. En México también, digamos, se ha venido trabajando mucho en ese sentido, pero sin duda sigue siendo un reto gigante, enorme, en que los países y se tiene que buscar vías para generar este tipo de accesibilidad, porque recordemos que muchas veces la discapacidad y las barreras están en el entorno y cuando llegan a las personas con discapacidad a entornos más amigables para ellas, llegan a tener menos, se rompe este tipo de barreras, pero sin duda seguimos teniendo un reto enorme en nuestros países para integrar a la vida social, laboral y educativa a las personas con discapacidad. Ok, ahora sí, Ana Mercedes, muchas gracias por tu presencia, por tu tiempo aquí en Ecuatorial FM, que está siendo transmitido por el Real Audio y también por Facebook Live, así como también en próximos minutos esto se subirá al canal de YouTube de Ecuatorial FM. Gracias, Ana Mercedes, por tu presencia, tus palabras de despedida. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, pues ojalá y nos puedan seguir en nuestras redes sociales, consultar información, consultar la app Contigo Sin Fronteras para pues poder saber de este fenómeno global que tenemos que estar todo el tiempo viendo y sobre todo ver de qué manera podemos colaborar, sobre todo a mitigar el sufrimiento que tienen las personas que se ven obligadas a migrar de manera forzosa. Muchísimas gracias, Cristian. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias a ti, Ana Mercedes, y éxitos en la labor diaria y muy compleja que tendrás por concepto de la migración. Y amigos internautas, luego del corte volveremos con el diálogo con Alberto Pradilla, periodista del portal Animal Político, que cubre justamente estos temas de migración. Luego de la pausa volvemos y también a ver si me arreglo un poquito porque tuve un poco de problemas con la conexión. Tengo un poco de problemas ya que se me atrofió, se me complicó la cuestión de la computadora y tuve que hacer la conexión vía celular, pero ya le arreglo esta situación y en pocos minutos iniciamos con la entrevista con Alberto Pradilla. Un fuerte abrazo, ya regresamos. Y continuando con el diálogo sobre migración, en esta ocasión nos acompaña Alberto Pradilla. Él es periodista, reportero de Animal, que tratan diferentes temas y él específicamente habla sobre migración, desaparecidos, entre otros temas. En este momento se encuentra en México. Él es originario de la península ibérica, de España, del País Vasco más específicamente. En esta ocasión
nos acompaña aquí en el programa Argumentos. Alberto, un buen día. ¿Cómo va el clima por donde estás en este momento? ¿Qué tal? Buen día. Pues nada, estamos en unos días complicados de mucho trabajo por todas estas cosas que están ocurriendo aquí en México. Claro. A ver, Alberto, ¿qué tiempo tú tienes de reportear, de cubrir las notas informativas, lo que sucede con respecto a la migración? Pues yo llevo al menos más de 10-15 años trabajando el tema de la migración, en primer lugar pues con las personas que llegaban del África subsahariana a Melilla, que es este lugar en el norte de África, terrible, rodeado por vallas, en donde se separa la opulenta Europa de África, ¿no? Y del lugar donde la gente quiere huir, y la gente está condenada a la pobreza, pero también por las políticas europeas. O sea que, bueno, entonces ahí empezamos interesándonos por el tema. Luego pues, tuve que cubrir el éxodo sirio después de la guerra que atravesó, sobre todo en verano de 2015, Europa, llegando sobre todo desde Turquía a través de Grecia. Y bueno, pues desde 2017 primero residí en Guatemala, ahora en México, y pues con mucha atención primero al éxodo centroamericano hacia Estados Unidos, y actualmente pues a todo el tránsito migrante que va hacia Estados Unidos y que atraviesa México, ¿no? Que es principalmente centroamericano, pero también tenemos haitianos, tenemos cubanos, tenemos venezolanos, tenemos también una población incluso africana y asiática. Entonces digo, pues México es el paso de miles de personas al año que quieren llegar a Estados Unidos. Bueno, tu trayectoria en este tema ha sido bastante amplio. Por ejemplo, has cubierto lo que es de la migración africana hacia Europa, la migración de la Europa oriental hacia la Europa occidental. Bueno, y acá en Latinoamérica, lo que es del sur de Estados Unidos hacia Estados Unidos justamente. ¿Cuál es el denominador común que tú ves en esta migración? Bueno, pues nos encontramos a gente que da por desahuciado a sus países, ya sea por la violencia, ya sea por la pobreza, ya sea por la acción de gobiernos que son incapaces de cuidar a su población. Ahora se ha unido otro elemento, que son los desastres naturales, que son también un condicionante importante. Nos encontramos países receptores, Estados Unidos, Europa, que tienen en común que sus políticas fueron las que provocaron en cierta medida, en mayor medida, la pobreza, la violencia, el desahucio de esos países, pero que ahora, digamos, ellos se enriquecieron a costa de los países que ahora son expulsados, pero ahora no les quieren dejar entrar. Entonces, pues levantan muros e intentan que las personas que huyen de la pobreza y la miseria que ellos mismos provocaron, pues no lleguen a sus países. Y luego hay otro elemento también relevante, que es que estos países ricos, estos países opulentos, estos países poderosos, subcontratan de alguna manera a países proxy, a países barrera, a países que ejercen un poco de control, de primera línea del control migratorio. España, por ejemplo, le paga a Marruecos muchísimo dinero para que controle a la población migrante que llega del África subsahariana. Europa le paga un montón de dinero a Turquía para que haga lo propio con el éxodo sirio. Y aquí en México, pues bueno, después de acuerdos entre Estados Unidos y México, es México quien ejerce un poco de barrera frente a los migrantes, ¿no? Dicho de otro modo, desde Donald Trump, la frontera entre Estados Unidos no está entre Texas y Tamaulipas, por ejemplo, sino que está en el río Suchiate, que es el río que divide México y Guatemala. Ok, digamos que entonces estos países hacen el papel de filtros para justamente reprimir, reducir, restringir la cuestión migratoria hacia los países objetivos, que en este caso es Europa y Estados Unidos acá en Latinoamérica. Ahora, de igual manera, la gente que migra hacia los
países industrializados, llamémosles así, ¿qué presentan? ¿Cuál es, en cambio, el denominador común de ellos? Porque no todos migran, ¿no? Sino que hay unas características específicas de estas personas que toman la decisión de migrar. Es que, digo, encontramos dos, o sea, a mí me parece que a veces cuando hacemos las definiciones de migrante o refugiado, creo que hay una delgada línea que separa, pues eso, la necesidad de huir por la miseria de la necesidad de huir porque pueden matarte. Quizás por hablar del caso centroamericano, que es el que más he trabajado recientemente, claro, hay personas que huyen porque no tienen que comer, porque fíjate, en Guatemala, por ejemplo, 6 de cada 10 personas son pobres, el 50% de los niños guatemaltecos sufren malnutrición. Entonces, y luego también, por otra parte, hay un control territorial por parte de unos grupos delictivos que se llaman pandillas. Las dos principales son el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, que pues cobran extorsión, amenazan, asesinan, secuestran. Entonces, claro, hay dos variables, la pobreza y la violencia, que se cruzan. Y son elementos que hacen huir, ¿no? Creo que, bueno, pues la legislación, que es muy rígida en este sentido, a veces puede aceptar una persona que huye de la violencia, muy pocas veces, porque Estados Unidos no acepta la violencia, o sea, la violencia homicida de las pandillas como causa para pedir refugio, pero bueno, aún se puede contabilizar. Luego, a veces parece que quien se está muriendo de hambre es que quiere progresar. Hombre, también es violento y el hambre también mata. Entonces, creo que es algo muy complejo y creo que la legislación internacional no está a la altura de la necesidad que existe en el mundo. Es decir, hay países que históricamente se han aprovechado de los recursos de otros países y ahora mismo esos países que están en una situación de pobreza, con gobiernos corruptos, con situaciones violentas, pues su población dice, bueno, bien, aceptemos, digo, yo no voy a vivir en mi país porque no puedo, porque no hay condiciones suficientes. Y además, bueno, en esta parte del mundo en la que Estados Unidos siempre trabajó para evitar cambios sociales y, pues, por ejemplo, el último caso fue 2009 con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras. Entonces, no puedes vivir, o sea, tienes pobreza, una violencia, tienes unos gobiernos que no te protegen y cuando hay algún tipo de cambio se fuerza, se impide de forma militar. Entonces, claro, la gente dice, bueno, pues es que doy por desahuciado a mi país y me voy porque no tengo otra alternativa. Ahora, por ejemplo, han habido acciones directas donde se ha producido una migración bastante fuerte en Latinoamérica, específicamente ya no solo de Centroamérica, sino también de Sudamérica, en este caso de Venezuela. ¿Cómo tú analizas, por ejemplo, la migración venezolana que, lejos de un régimen que puede ser cuestionable, también la situación de Venezuela es por factores exógenos a su propio gobierno? Sí, o sea, la situación de Venezuela es muy compleja y bueno, ahora mismo en México se está desarrollando un diálogo entre el chavismo y la oposición para llegar a algún tipo. Pero bueno, mientras tanto es verdad que las condiciones de vida en Venezuela han empeorado mucho en los últimos años. Está también la presión por parte de Estados Unidos y eso ha llevado a que cientos de miles de personas decidan abandonar el país. Ahora, la verdad que hay un elemento diferente, o sea, hay un elemento que estamos viendo en México que no habíamos visto antes. Antes, quien se marchaba a Venezuela llegaba a México en avión. Ahora, y muchos eran deportados, además, porque México ha tenido una posición ambigua, ¿no? respecto al derecho al asilo en este caso, aunque luego quien pedía asilo le daban, el 99% recibía asilo. Ahora lo que estamos viendo son familias que llegan caminando incluso desde Ecuador, es decir, gente que yo el otro día entrevistaba, hace un par de semanas que hubo algunas caravanas en Chiapas, en el sur de México, entrevistaba a una familia que venía de Ecuador, había estado viviendo allá 2-3 años después de marcharse a Venezuela y había atravesado todo el continente, sobre todo la peligrosa selva del Darién, el tapón del Darién, que es entre Colombia y Panamá, para llegar hasta. Es decir, este es un fenómeno muy diferente.
Claro. Bueno, y aquí también unas características, como tú dices, peculiares, pero aquí en Ecuador se está nuevamente abriendo el fenómeno más pronunciado, digamos, sí, porque siempre ha habido migración. O sea, estaríamos mintiendo que de Ecuador no ha habido migración permanente, pero ha habido momentos donde la migración ha sido masiva, si cabe el término. Y claro, ahorita en nuestro país estamos viviendo esa migración masiva, aunque los medios de comunicación tradicionales de pronto no lo quieran ver, no lo presenten así o simplemente lo pasen por alto. Justamente datos de el medio de comunicación Texas al Día informaba que alrededor de 70,000 ecuatorianos emigraron este último año hacia México para pasar a Estados Unidos. Y de ellos, alrededor de 62,000 han sido detenidos en la frontera, si no han podido llegar a su objetivo. ¿Qué medidas, por ejemplo, está tomando México para no solo restringir la migración ecuatoriana, sino en general? Puesto que vemos como primer rasgo que México comenzó a pedir visa a los ecuatorianos, documento que no estaban solicitando hasta el 4 de septiembre de este año. ¿Cuáles otras medidas ha tomado México al respecto? El problema es que México se ha convertido en desde la llegada al gobierno de Donald Trump, sobre todo con la relación que tuvo muy preferente con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pues ha llegado a una situación, o sea, a un acuerdo estratégico con México, ha llegado a un acuerdo estratégico con Estados Unidos para ser, digamos, la primera línea de contención. Entonces, lo que básicamente México tiene una estrategia de detención, de arresto, detención y deportación. Esto se centra en general en la población centroamericana. Fíjate, en lo que llevamos de año, apenas 407 ecuatorianos fueron detenidos en México por la autoridad migratoria. Entonces, claro, los que han llegado a la frontera, pues será, entiendo que es, claro, como hasta ahora no había visa, entiendo que es una situación diferente. Ahora es cuando empezaremos a ver esa problemática. Fíjate que incluso 2 semanas antes fueron detenidos y devueltos al menos 200 ecuatorianos en Guatemala, donde también están empezando a imponer medidas restrictivas, ¿no? Esto forma parte de una estrategia diplomática muy exitosa de Donald Trump, que la ha continuado Joe Biden, en la cual lo que busca es la alianza de los gobiernos del sur, es decir, de México, de Guatemala, de Honduras, para que sean ellos mismos quienes controlen a la población del que viene. Es una lógica perversa del penúltimo contra el último. Es decir, México controla a los centroamericanos, Centroamérica controla a quien viene del tapón del Darién. Es una lógica perversa, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador desde junio de 2019 militarizó la frontera sur, desplegando allí la Guardia Nacional. La Guardia Nacional estaba pensada para ser un cuerpo que sustituyese a la extinta Policía Federal, que se consideraba un cuerpo corrupto y con muchos lazos con el narcotráfico. Sin embargo, la Guardia Nacional ha terminado siendo una especie de facción de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Por otro lado, pues se han implementado los controles, estando regadas operativos en terminales de autobuses, en terminales de aeropuertos, para evitar que cualquier persona que es considerada extranjera y que no tenga papeles pues pueda transitar por el país, ¿no? Y esto se está viendo mucho, por ejemplo, con la población haitiana. Había hace un par de semanas, había una congregación importantísima de población haitiana en Tapachula, Chiapas. Este es un municipio muy pequeñito, un municipio de 400.000 habitantes, no tan pequeñito, del sur de México. Está a apenas 40 kilómetros de la frontera con Chiapas, con Guatemala, y se ha convertido en la capital de la migración, o dicho de otra manera, la ciudad cárcel, la ciudad en la que no permiten que salga. Cuando llega un migrante a Tapachula, llega allí y
hay retenes donde no le permiten avanzar. Si consigue seguir hacia adelante, los retenes lo atrapan y lo devuelven a Guatemala. Entonces es una lógica perversa. Pero bueno, digo, México ha tomado una decisión y es convertirse en el policía de Estados Unidos, en el policía migratorio de Estados Unidos. ¿Cuánto de estas medidas restrictivas por parte, que vienen directamente, obviamente, de Estados Unidos, en el caso de América Latina, y de sus países aliados en este sentido, que viene a ser México, Guatemala y algunos otros países, todas estas medidas restrictivas, ¿cuánto contribuye a la corrupción de que tanto dicen también combatir? Y dentro de estos ámbitos de la corrupción, hablemos los grupos delincuenciales como narcotráfico, tráfico de trata de personas, y cosas como esas. El problema es que aquí, por ejemplo, han sido muy populares las caravanas de migrantes, que son una cosa muy pequeñita, es decir, un puñado de miles, un puñado de cientos. Eso no representa el flujo migratorio general. También hay quien no tiene dinero y trata de atravesar el país sorteando las garitas migratorias, jugándose la vida y exponiéndose de una forma pues muy brutal, ¿no?, al crimen organizado. Sin embargo, pues el problema es que la mayor parte del flujo migratorio tiene que ver, precisamente, es el que está controlado por el crimen organizado, es el que está controlado por los polleros. Entonces, o sea, cuando se imponen mayores medidas restrictivas, pero no se controla, no se pone fin a la corrupción que hay dentro de las instituciones, que hay mucha, o al control efectivo de grupos delictivos, pues al final la migración está en manos de la delincuencia, ¿no? Y luego ocurren cosas como ocurrió el pasado 22 de enero, donde 19 personas fueron asesinadas en Tamaulipas, en un estado del norteño, justo en la frontera con Estados Unidos, y fueron 19 personas que fueron tiroteadas y calcinadas, y ahora mismo están en prisión 12 policías por ello, ¿no? Esta situación de Tamaulipas no es nuevo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque no hay un control, o los controles pasan por alto justamente a estas entidades delincuenciales, que a la postre también vienen a ser un soporte soterrado justamente de estos filtros de los gobiernos, o cómo se les puede entender. A ver, es que en México hay que entender que el crimen organizado tiene un papel fundamental, un papel muy importante, y no se puede entender el crimen organizado sin la colusión sin la colusión con los gubernamentales. Entonces, desde en 2006, el entonces presidente declaró la denominada guerra contra el narcotráfico, y desde entonces lo que ha ocurrido es que la violencia y el crimen organizado se ha desatado por el país. Tenemos más de 350.000 víctimas mortales, más de 90.000 desaparecidos, y de un contexto en el que había unos 10 grupos criminales importantes, pasamos a un contexto de fragmentación en el cual hay más de 250 civiles armados en el país, grupos importantes o fuertes como el cártel de Sinaloa, que es conocido, o el cártel Jalisco Nueva Generación, y luego pequeños grupos con pequeñas parcelitas de poder. En la frontera norte hay muchísimos grupos criminales que controlan el paso, y que además que uno no puede pasar si no paga dinero. Ahora, hablando en cuestiones económicas, ¿cuánto representa la cuestión económica de la migración, digamos, para una persona de Sudamérica o de Centroamérica trasladarse hasta Estados Unidos? Obviamente de manera clandestina. Pues habitualmente se paga entre 5 y 10.000 dólares, dependiendo de... Bueno, hay quien paga más, quien tiene más dinero y puede llegar en avión a Tamaulipas, ¿no? Pero aproximadamente entre 5 y 10.000 dólares. Eso, imagínate, con cientos de miles de personas que llegan a Estados Unidos, pues eso es una barbaridad. Aunque obviamente, como es una actividad clandestina, de pronto no hay cifras, pero más o menos a ojo de buen cubero, como se suele decir por acá, ¿cuántos de estos migrantes logran su objetivo? Es decir, llegar a Estados Unidos. No sabría decirte, la verdad, no conozco, o sea, es una actividad.
hay que ver que cada año se detienen aproximadamente más de 1 millón de personas en la frontera y, sin embargo, pues, por ejemplo, las remesas cada vez van creciendo más. Es decir, cada año en México, en Guatemala, en El Salvador, los paisanos que viven en Estados Unidos envían más dinero. Entonces, cada vez está pasando gente. Lo que pasa es que bueno, yo no dispongo de estudios de cuántos lo consiguen. Desde luego. Amigos internautas, estamos dialogando con Alberto Pradilla, periodista de Animal Político, originario de España, que actualmente se encuentra haciendo la cobertura sobre justamente el tema de migración, desapariciones, entre otros temas, en país de México. ¿Y en qué parte de México te encuentras, Alberto? Me encuentro en Ciudad de México. En Ciudad de México. Ok. Tengo entendido que justo vas a viajar hacia la frontera norte o sur. Sí, no, recientemente estuvimos haciendo una cobertura justo en la frontera sur, donde pues hubo, pues hace 2 semanas justo, hubo intentos de caravana, 4 intentos de caravana que fueron violentamente reprimidos por parte de la policía, por parte de la Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración. Fueron imágenes muy violentas. Vimos, por ejemplo, un funcionario de migración pisoteando la cabeza de un migrante, o familias separadas, o sea, una mujer llorando desconsolada diciendo no encuentro a mi hija, y eso yo creo que tuvo un impacto en la, en la acción de gobierno de México, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador, que está a veces en una guerra contra la realidad, pues decía que eso era algo que estaban haciendo sus opositores para ir en su contra. Sin embargo, bueno, las imágenes, yo pude tomar varios de esos videos y el problema es que, bueno, pues luego también había que comentar que había que radiografiar lo que les estaba comentando de Tapachula como ciudad cárcel, ¿no? Donde la gente vive en unas condiciones infames, es decir, en cuarterías donde viven 14, 16, 20 personas sin trabajo, les están explotando, les cobran más por ser extranjeros, unas condiciones terribles. Y eso ha terminado reventando. Y ahora mismo hay miles de personas, miles de haitianos sobre todo, que han llegado a la ciudad del Río, en Estados Unidos, a través de Acuña, en Coahuila, en el norte. Ha habido finalmente esas personas que estaban en Tapachula, lograron huir y ahora mismo se están concentrando todas en Texas. Al final no se pueden poner puertas al mar, ¿no? Claro, desde luego. Para ir terminando, Alberto, y gracias por tu tiempo en el programa Argumentos de Ecuatorial FM. En un reportaje que no recuerdo, pero que lo vi recién, hace pocos días lo vi, y ahí se hablaba de que hay gobiernos, en este caso como el de México o de Guatemala, que generaba hacía una explotación mediática justamente de la parte migratoria para obtener recursos de los países, en este caso como de Estados Unidos, Canadá. ¿Qué hay de cierto en eso? Es decir, generar una situación pequeña y hacerle mediática, pero hacerle lo que tú contabas, por ejemplo, esto de la migración, que hay maltrato, hay violencia, etcétera, etcétera, pero lo magnifican para justamente de esa manera poder influir en el ánimo tanto de sus propios ciudadanos como de los ciudadanos extranjeros, y para que países como Estados Unidos contribuyan con más dinero justamente para estos países. ¿Qué hay de cierto con esto? Sí, bueno, es una política que, por ejemplo, se ha visto en Marruecos, ¿no? Marruecos, dependiendo de la relación con España, pues abre las puertas o no. Sí, yo creo que hay quien considera que estas imágenes de violencia desmedida pues, pueden tener también un interés propagandístico, es decir, mostrar lo que está ocurriendo, decirle un poco al jefe de Estados Unidos, mira que bien estoy haciendo el trabajo, págame más, ¿no? O decir, mira que es que estamos desbordados. No sé, yo el tema de las teorías conspiratorias me las creo cuando tengo pruebas. Si no, pues al final son especulaciones. Ok. Bueno, Alberto, gracias por tu atención, gracias por tus palabras y bueno, esperamos que en una próxima ocasión poderte tener aquí en el programa Argumentos de Ecuatorial FM. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Y amigos, esto es todo por este día y les esperamos la próxima semana con más de Argumentos. Un fuerte abrazo y una excelente semana.